Cuando comienzas a recordar. Hay un momento en la vida en el que algo se mueve dentro de ti, casi imperceptible, casi silencioso, pero tan real que te cambia la forma de mirar el mundo. No es un rayo de luz. No es una revelación repentina. Es más sencillo y más profundo a la vez. Una incomodidad suave, un cansancio que no se explica con el cuerpo, un suspiro que no viene del pecho sino del alma. Ese es el verdadero inicio del despertar. No cuando entiendes, sino cuando intuyes. No cuando decides, sino cuando algo invisible te llama. Quizá tú también lo has sentido. Ese momento en que la vida, sin gritar, empieza a tocarte por dentro como si dijera, mira de nuevo, siente de nuevo, recuerda. No con la mente, sino con algo más antiguo y más sabio que ha vivido en ti desde antes de que tu nombre existiera. La mayoría de las personas cree que despertar es subir, ascender, escapar de la densidad. Pero el despertar verdadero no te lleva lejos de ti. Te lleva hacia ti. Te trae de regreso a algo que olvidaste, algo que siempre estuvo esperando a que fueras lo suficientemente valiente como para volver a mirarlo. Llamas a ese regreso evolución. Llamas a ese movimiento crecimiento. Pero en realidad lo que estás haciendo es recordar quién eres antes de las heridas, antes del miedo, antes de la prisa por encajar en un mundo que nunca te enseñó a escucharte. La incomodidad es la primera puerta. Cuando sigues sintiendo que la vida que llevas no coincide con la vida que nace dentro de ti. Cuando te das cuenta de que reaccionas sin querer, que repites sin entender, que sufres sin saber por qué. Cuando hay algo en tu pecho que dice, ya no quiero sostener lo que antes sostenía. Ese es el llamado inicial. El susurro primitivo. La voz que no puedes explicar, pero tampoco puedes ignorar. Aquí comienza este viaje. En el punto exacto donde lo viejo se siente estrecho y lo nuevo aún no tiene nombre. En ese vacío fértil donde ya no eres quien fuiste, pero tampoco quien serás. Es un lugar sagrado, un umbral, una respiración suspendida. Y aunque a veces duele, aunque a veces confunde, tiene algo de hogar. Muchos creen que la multidimensionalidad es un mapa externo, una serie de mundos separados, niveles que se alcanzan como si fueran escalones. Pero no. Las dimensiones que aprenderás aquí no están fuera de ti. Están en tus capas internas, en tus formas de sentir, en tus interpretaciones, en el ritmo profundo de tu conciencia. 3D es la densidad del cuerpo, la voz del ego que intenta protegerte y al mismo tiempo te encierra. 4D es la mente que traduce todo en símbolos, creencias, historias que te repites y que a veces te sostienen y a veces te aprisionan. 5D es el espacio donde el amor deja de ser un sentimiento y se convierte en una forma de existir. Pero no te equivoques. No vas a dejar atrás ninguna de estas dimensiones. Esto no es una carrera espiritual. Es una integración. No viniste a borrar el ego. Viniste a comprenderlo. No viniste a callar la mente. Viniste a escucharla con sabiduría. No viniste a vivir flotando en el amor. Viniste a encarnarlo, a aterrizarlo, a hacerlo real en tu vida diaria. Tu alma no busca que te escapes del mundo. Tu alma quiere que despiertes dentro del mundo, y que lo habites con más presencia, más conciencia, más honestidad. Por eso este viaje no será hacia arriba, sino hacia adentro. Abriremos capas. Despertaremos memorias. Honraremos lo que duele sin romantizarlo. Hablaremos del ego sin demonizarlo. Caminaremos por la mente sin perdernos en ella. Entraremos al amor sin usarlo como disfraz. Este viaje será un recordatorio de que eres más amplio que tus heridas, más profundo que tus miedos, más luminoso que tus contradicciones. Que dentro de ti conviven todas las dimensiones, y que cada una tiene un propósito, una razón, un mensaje. Tal vez aún no lo sabes, pero ya estás despierto. Tu vida te trajo hasta aquí porque algo en ti estaba listo para escuchar, listo para mirar la raíz, listo para abrir los ojos del alma, listo para regresar a ti. Este prólogo es solo la primera puerta. Respira. Cruzarla no te aleja de tu vida, te acerca más que nunca a su verdad. Cuando comienzas a recordar, eliges vivir con más honestidad, más conciencia y más amor. Ese es el verdadero despertar multidimensional. No se trata de dejar la tierra.
Se trata de aprender a amarla desde todas tus capas. 3D, la dimensión del ego, el cuerpo y la supervivencia. Hay una dimensión dentro de ti que conoces mejor que cualquier otra, aunque no siempre seas consciente de ello. Es la capa donde aprendiste a sobrevivir, donde se forjó tu identidad básica, donde se almacenan tus reacciones más instintivas. No es un lugar oscuro ni un error del alma. Es el punto de partida de todo lo que eres. A esta dimensión la llamas 3D. Pero aquí, más que una etiqueta espiritual, es una experiencia humana pura, cruda y hermosa en su sencillez. 3D es tu cuerpo. 3D es tu ego. 3D es tu historia convertida en reflejos. 3D es la parte de ti que aprendió primero a defenderte antes que a comprenderte. No es la dimensión que te limita, aunque a veces lo sientas así. Es la dimensión que te sostiene para que puedas explorar las demás. Es la base sobre la cual construyes cada despertar que vendrá después. Cuando naciste, esta fue la primera capa que se encendió. Antes de que pudieras pensar, antes de que pudieras nombrar el mundo, tu cuerpo ya sentía. Tu piel ya registraba frío, calor, riesgo, amor, abandono. Tu corazón ya aprendía el ritmo del entorno. Tu nervio más primitivo ya clasificaba el mundo en dos posibilidades: seguro o peligroso. Esa fue tu primera educación. Y nada de lo que has vivido después ha dejado de pasar por ese filtro. Por eso es tan importante comprender esta dimensión con profundidad, sin querer saltarla, sin negarla, sin disfrazarla con espiritualidad apresurada. La dimensión del cuerpo y del ego no es una prisión. Es la raíz que te da forma. En 3D, el ego cumple un propósito que pocas veces reconoces. Es un guardián. Es la parte de ti que dice: esto eres, a esto perteneces, esto te sostiene, esto te protege. El ego no es malo. Lo confundiste con algo negativo porque, cuando no lo comprendes, te gobierna. Pero cuando lo ves con honestidad, descubres que es simplemente una estructura diseñada para mantenerte a salvo. El problema no es el ego. El problema es lo que el ego aprendió cuando eras demasiado pequeño para enseñarle algo diferente. Aprendió a defenderse con silencio cuando necesitabas hablar. Aprendió a endurecerse cuando querías llorar. Aprendió a conformarse cuando deseabas explorar. Aprendió a agradar cuando lo que buscabas era amor. Aprendió a hacer ruido cuando tu alma necesitaba calma. Aprendió a esconderse cuando pedías compañía. El ego hace lo que puede con lo que sabe. Y lo que sabe casi siempre proviene de las primeras heridas, de los primeros vacíos, de los primeros miedos. Por eso duele tanto mirar esta dimensión, porque te obliga a reconocer que gran parte de tu vida estuvo sostenida por mecanismos que no elegiste conscientemente. Pero no estás aquí para luchar con esas estructuras. Estás aquí para comprenderlas. Nadie asciende peleando contra la primera capa de su existencia. Asciendes cuando la miras con ternura, con paciencia, con la valentía de quien decide conocerse sin máscaras. ¿Qué es la supervivencia en términos espirituales? No es pobreza de conciencia. Es la base de la experiencia humana. Es la parte que dice: antes de buscar sentido, necesito sentirme seguro. Es la parte que te ancla a la tierra para que puedas sostener lo que la conciencia más elevada quiere darte. La supervivencia está marcada por 3 impulsos: protegerte, pertenecer, controlar lo que temes. En 3D, cada emoción fuerte nace de uno de esos impulsos. Tu enojo es protección. Tu tristeza es un llamado a pertenecer. Tu ansiedad es un intento de control. Cuando lo entiendes, dejas de juzgarte y empiezas a observarte. 3D también es la dimensión donde habitan tus patrones repetitivos. Esos comportamientos que prometes cambiar y no cambian. Esas reacciones que aparecen antes de que puedas detenerlas. Esos pensamientos que regresan incluso cuando la mente los contradice. Esas relaciones que repiten una misma herida con diferentes rostros. Todo eso ocurre aquí, en esta capa. No porque seas débil, sino porque estás funcionando desde la memoria y no desde la conciencia. 3D es automática. 3D es rápida. 3D actúa sin pedir permiso. 3D te mantiene vivo, pero no necesariamente despierto. Por eso,
Antes de abrir las capas superiores, la vida siempre te lleva de regreso aquí. No para castigarte, sino para que limpies la raíz. Para que veas lo que realmente duele. Para que escuches aquello que evitaste por años. Para que por fin puedas dejar de reaccionar y empezar a responder. Muchos se frustran porque quieren saltar a 5D mientras su 3D está herida. Pero no puedes expandirte si estás huyendo de la parte de ti que más necesita tu presencia. El despertar no es elevarte por encima de tu humanidad. Es descender a ella con más conciencia. El cuerpo también tiene una voz en esta dimensión. Y a veces es la única voz que has ignorado. Tu cuerpo te habla cuando dice estoy tenso, estoy cansado, estoy al límite, estoy sosteniendo más de lo que puedo. Te avisa cuando estás cargando emociones que nunca expresaste. Te avisa cuando estás viviendo en un modo de alerta constante. Te avisa cuando estás desconectado de ti. En 3D, el cuerpo es el primer mensajero. Y cuando lo escuchas, comienzas a sanar de verdad. También aquí se encuentra la identidad que crees que eres. La etiqueta que aprendiste en tu infancia, la fuerte, el responsable, la que no molesta, el que puede solo, la que siempre está disponible, el que nunca se equivoca. Ni una de esas identidades eres tú, pero todas viven en esta dimensión intentando ayudarte a sostener la vida. La pregunta no es si deberías tener ego. La pregunta es si tu ego está sirviendo o dominando tu camino. Aquí es donde reconoces que tu primera dimensión no fue creada para sabotearte, sino para sostenerte mientras despertabas a planos más amplios. Aquí es donde descubres que nunca debes avergonzarte de tu humanidad. Aquí es donde comienza la libertad, porque la libertad no nace de negar lo que eres, sino de comprenderlo a profundidad. Hay señales claras de que estás estancado en 3D. Te tomas todo personal. Reaccionas sin pensar. Te defiendes incluso cuando nadie te ataca. Te cansas por sostener roles que ya no te representan. Sientes que la vida es lucha constante. Te cuesta confiar. Te incomoda el silencio. Necesitas controlar para sentirte seguro. Confundes amor con sacrificio. O persigues aprobación para sentirte valioso. Pero también hay señales de que estás listo para salir de esta densidad. O empiezas a cuestionar tus patrones. Reconoces que tus reacciones vienen de un lugar más antiguo. Sientes que algo dentro de ti ya no quiere repetir nada. O distingues entre tu verdad y lo que aprendiste por miedo. Deseas vivir con más calma, aunque no sepas cómo. Este es el primer paso del verdadero despertar multidimensional. Mirar tu plano más humano con compasión, sin juicio, sin orgullo espiritual, sin prisa por superarlo. Nada se sana desde la negación. Nada se transforma desde la vergüenza. Nada se ilumina desde la huida. Transformas 3D cuando decides habitarla con más claridad. Cuando dejas de pelearte con tu historia. Cuando permites que tu cuerpo descanse. Cuando escuchas lo que la primera dimensión estuvo gritando en silencio durante años. Mira lo que duele. Mira lo que aprendí para protegerte. Mira lo que ya no necesito para sostenerte. Este capítulo no está diseñado para que quieras ascender inmediatamente. Está diseñado para que entiendas el terreno donde comienza el viaje. Sin raíz no hay expansión. Sin cuerpo no hay conciencia. Sin ego no hay proceso. Sin 3D no hay 4D ni 5D. El despertar no es elevarte por encima de esta dimensión. El despertar es aprender a caminar dentro de ella sin perder tu luz. Cuando aceptas esta verdad, el alma se relaja. La mente se aquieta. La presión desaparece. Y entonces algo empieza a abrirse, el puente hacia la siguiente capa. El puente, la mente, las creencias y la dimensión 4D. Hay un punto en tu camino donde ya no te basta reaccionar como antes, pero tampoco sabes aún cómo vivir desde un lugar más elevado. Es un espacio intermedio, un territorio interno donde comienzas a despertar, pero sigues atado a viejos patrones que no se sueltan tan fácilmente. Este lugar es la dimensión 4D, el puente entre lo que fuiste y lo que estás empezando a ser. 4D no es luz pura, pero tampoco densidad completa. Es tránsito. Es descubrimiento. Es confrontación. Es el espacio donde la mente despierta antes que el corazón. Donde comienzas a ver,
pero no siempre sabes qué hacer con lo que ves. Es una etapa de claridad mezclada con confusión, donde tu visión se expande pero tus estructuras internas aún no se ordenan. En esta dimensión, la mente adquiere un papel protagonista. No porque deba gobernarte, sino porque ahora tienes la oportunidad de observarla por primera vez sin identificarte completamente con ella. Antes, en 3D, la mente era un reflejo automático de tus heridas. Reaccionaba por ti, pensaba por ti, te decía quién eras sin darte espacio para cuestionarlo. Pero aquí, en 4D, algo cambia, aparece el observador. Por primera vez en tu vida, comienzas a mirar tus pensamientos desde una cierta distancia. Empiezas a notar que no todo lo que piensas es verdad, que muchas ideas que dabas por absolutas nacieron en momentos en que solo necesitabas sobrevivir. Empiezas a sentir el choque entre lo que aprendiste por miedo y lo que tu alma empieza a intuir como verdadero. La mente es un puente poderoso. Puede llevarte a la libertad o atraparte en nuevas ilusiones. En 4D aprendes a reconocer ese doble filo. Aquí entiendes que la mente no es tu enemigo, pero tampoco tu guía final. Es una herramienta extraordinaria, siempre y cuando aprendas a usarla sin convertirla en juez absoluto de tu vida. En esta dimensión aparecen las preguntas que mueven tu mundo interno. ¿Por qué reacciono así? ¿De dónde viene este miedo? ¿Realmente esta creencia es mía o la heredé? ¿Por qué sigo repitiendo esta historia? ¿Qué parte de mí quiere soltarse y cuál tiene miedo de cambiar? Estas preguntas no nacen del ego. Nacen del alma queriendo abrir espacio en una mente que antes estaba cerrada. 4D es la primera vez que escuchas esas voces sutiles que antes ignorabas. Y aunque a veces duele observarte con tanta claridad, este dolor es crecimiento. Es la fricción necesaria entre tu pasado y tu expansión. La mente en 4D se convierte en un espejo. Te muestra tu luz y también tus sombras. Y es aquí donde muchos se confunden, porque las sombras no aparecen para asustarte, sino para liberarte. Todo lo que surge en esta dimensión lo hace para ser visto, no para ser temido. La mente te dice, míralo. El alma te dice, intégralo. Pero hay un riesgo aquí. Un riesgo silencioso, sutil. En esta dimensión puedes quedarte atrapado en la trampa del despertar superficial. En creer que por entender ya sanaste. En pensar que por ver el patrón ya lo trascendiste. En repetir frases espirituales sin permitir que se encarnen en tu vida. Es fácil quedarse en 4D porque aquí te sientes más consciente que antes, pero todavía no has descendido al corazón. La mente interpreta la espiritualidad, pero es el alma quien la vive. Y mientras sigas solo interpretando, sin encarnar, el puente se vuelve círculo. Caminas, observas, reflexionas, pero no cruzas del todo. Por eso, en esta dimensión es vital aprender a diferenciar entre observar y huir disfrazado de conciencia. Muchos confunden la evitación con sanación. Dicen ya entendí para no sentir más. Dicen estoy despierto para no confrontar lo que aún duele. Dicen todo es energía para no asumir responsabilidad emocional. Dicen no vibra conmigo cuando en realidad les incomoda mirar hacia adentro. Esa es la sombra de 4D, creer que el puente es el destino. Pero cuando decides ser honesto contigo, cuando dejas de usar la espiritualidad como armadura, entonces esta dimensión se vuelve luminosa. Porque la mente, en su punto más consciente, es capaz de algo sagrado, desmontar las creencias que te mantuvieron atrapado por años. Cada creencia que cuestionas es una llave. Cada pensamiento que observas sin reaccionar es una puerta. Cada historia que decides soltar te acerca un poco más al amor que vive al otro lado. Aquí descubres que no reaccionas al mundo, sino a tus interpretaciones del mundo. No te duele lo que sucede, sino lo que la mente concluye a partir de ello. No temes al futuro, sino a lo que crees que el futuro significa. No cargas con el pasado, sino con la historia que tu mente sigue contando sobre ese pasado. 4D es la dimensión donde empiezas a recuperar tu poder, no eliminando lo vivido, sino reescribiendo su significado. Es aquí donde rompes pactos internos, los pactos con el silencio, con la duda, con la culpa, con la necesidad de aprobación. Aquí es donde desarmas la estructura antigua del ego con paciencia y verdad. Pero este proceso no siempre es lineal.
4 detiene mareas. Hay días en que te sientes más claro que nunca, casi expandido, casi ligero. Y al día siguiente te encuentras atrapado en viejos pensamientos, viejos temores, viejas defensas. Esto no significa retroceso. Significa integración. Cada caída en 3D y cada ascenso hacia 5D es parte del movimiento natural del alma. En esta dimensión aprendes algo esencial. No puedes controlar todo. No puedes evitar sentir. No puedes huir de tus sombras. Pero puedes observar, respirar y elegir diferente. El puente te enseña responsabilidad emocional. Te muestra que tus pensamientos crean caminos, pero son tus decisiones las que los cruzan. Te recuerda que la mente interpreta primero, pero el alma elige siempre. Aquí también nace la intuición. Antes era un susurro lejano, pero en 4D empieza a sentirse como una guía sutil. Una claridad que no viene de razonar, sino de reconocer. La intuición no habla más fuerte que la mente, pero habla más verdadero. Y en esta dimensión, aprendes a distinguir esa voz. La intuición siempre se siente expansiva, incluso cuando te da miedo seguirla. El miedo se siente cerrado, incluso cuando parece lógico. La intuición conoce el camino aunque tú no lo entiendas todavía. La mente quiere certezas, pero el alma quiere verdad. Cuando ambas empiezan a colaborar, tu conciencia se expande. La mente se vuelve un canal en lugar de un muro. Tus creencias se transforman en puertas en lugar de jaulas. Tus pensamientos se vuelven aliados en lugar de enemigos. 4D es el lugar donde ocurre el primer acto de rendición, soltar la necesidad de controlarlo todo. La mente empieza a confiar. El ego empieza a aflojar. El cuerpo empieza a descansar. Y entonces, algo se abre, un espacio que ya no es solamente mental, sino profundamente energético. El puente te prepara para la dimensión donde el amor deja de ser concepto y se convierte en experiencia. Pero para llegar ahí, debes cruzar una verdad. No accedes a 5D con miedo, ni con orgullo espiritual, ni con resistencia. Accedes cuando tu mente deja de luchar y permite que algo más amplio tome el mando. La pregunta esencial de 4D es: ¿estás listo para dejar de pensar tu vida y empezar a sentirla? Si dentro de ti hay un sí, aunque sea tímido, aunque sea pequeño, entonces ya estás cruzando. El puente no necesita que corras, solo que te entregues al movimiento interno que comenzó hace tiempo. 4D es la transición más intensa y más hermosa. Es el momento en que empiezas a ver tu alma a través del reflejo de tu mente. Es la etapa en la que dejas de pelear con tus pensamientos y empiezas a caminar con ellos, hacia algo más profundo, más real. Y ese destino es 5D. La dimensión del amor, de la unidad y de una presencia tan pura que transforma sin esfuerzo. Pero antes de entrar en ella, respira. Reconoce dónde estás. Estás en el puente, en medio del río, entre la vida que aprendiste y la vida que te espera. 5D, la dimensión del amor, la unidad y la presencia. Hay un punto en el camino donde ya no buscas entender. Ya no necesitas controlar. Ya no intentas descifrar cada movimiento de la vida. Algo dentro de ti se acomoda de una forma diferente, más amplia, más suave, más verdadera. Ese punto es la entrada a la dimensión 5D, el espacio donde la conciencia deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma natural de existir. No llegas a esta dimensión porque la mente lo decide, tampoco porque el ego lo exija. Llegas porque algo en ti se rinde, no a la derrota, sino a la verdad. Llegas cuando dejas de presionar, de resistir, de forzar, cuando entiendes que la vida no está en tu contra y que nunca lo estuvo. Llegas cuando el alma encuentra espacio en tu cuerpo, en tu mente y en tus decisiones. 5D no es un lugar elevado ni una huida del mundo. Es la dimensión donde, por primera vez, todo lo que eres se siente coherente. Es un estado de amor que no depende de circunstancias externas. Un estado de unidad que no necesita que los demás cambien para que tú estés en paz. Un estado de profundidad donde comprendes que lo que ves afuera es simplemente un reflejo de lo que estás recordando adentro. Aquí, el amor no es una emoción pasajera. Es un campo, un nivel de lectura de la realidad. Es una vibración interna donde ya no te sientes separado de nadie, ni de nada,
ni siquiera de lo que antes te pareció una amenaza. Amor en esta dimensión significa presencia absoluta, sin máscaras, sin prisa, sin juicio. En 5D, el tiempo se siente diferente. Ya no lo experimentas como una carrera. Lo sientes como un ritmo, como una respiración. Empiezas a vivir desde un punto interno donde nada sobra y nada falta, donde lo que llega tiene sentido y lo que se va también, donde el pasado pierde peso y el futuro pierde ansiedad. Aquí, las cosas no se ordenan porque las controlas. Se ordenan porque tú cambias de frecuencia. Y esa frecuencia es la coherencia. La coherencia es la unión entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es un estado interno donde ya no eliges desde la herida, sino desde la verdad. Donde ya no hablas desde la necesidad, sino desde la integridad. Donde ya no actúas impulsado por el miedo, sino guiado por una sabiduría interna que no se puede explicar con palabras. En 5D, lo que antes te hería ya no tiene el mismo efecto. No porque hayas aprendido a resistir más, sino porque has aprendido a ver más. Ves el dolor del otro. Ves su historia. Ves su inconsciencia. Ves que aquello que antes tomabas como ataque, muchas veces era simplemente la expresión de la confusión de alguien que también está buscando su propia luz. Esta comprensión no te hace débil, te hace libre. También descubres algo más profundo. No necesitas ganar cada batalla para sentirte en paz. En 5D entiendes que muchas guerras eran solo heridas camufladas, que muchas discusiones eran solo partes de tu ego pidiendo reconocimiento, que muchas expectativas eran ilusiones de tu mente creyendo que la felicidad debía llegar desde afuera. Y al darte cuenta de esto, el alma exhala. Se abre, se relaja, y tú con ella. Esta dimensión te enseña a habitarte sin presión. Ya no buscas ser perfecto, ya no buscas impresionar, ya no buscas validación. Empiezas a vivir desde una autenticidad tan profunda que genera calma incluso en quienes te rodean. Tu energía se vuelve un espacio seguro, tu presencia, una invitación silenciosa. Tu conexión con la vida empieza a sentirse natural, limpia, clara. En 5D, la intuición deja de ser un susurro. Se vuelve una guía constante. No grita, pero ilumina. No te exige, pero te orienta. Y tú comienzas a confiar. Comienzas a seguir esa certeza que nace en el pecho sin necesidad de tener pruebas. Empiezas a actuar desde un saber interno que no viene de la mente lógica ni de la emoción impulsiva, sino de un punto más profundo, más antiguo en ti. La intuición en 5D no es adivinación, es claridad. La claridad de reconocer que te expande y que te contrae, que te acerca a ti y que te aleja, que te honra y que te traiciona. Y cuando actúas desde esa claridad, todo se alinea con una facilidad que nunca pudiste experimentar desde el miedo. En este plano, la presencia se vuelve tu mayor tesoro. Empiezas a escuchar de verdad, a mirar de verdad, a sentir de verdad, a estar en el instante sin intentar adelantarlo ni retrasarlo, porque comprendes que el ahora no es un punto en el tiempo, sino la puerta por donde entra tu alma. Cuando estás presente, no te pierdes. Cuando estás presente, no te fragmentas. Cuando estás presente, empiezas a recordar lo que es vivir sin la carga del pasado ni la inquietud del futuro. En 5D, la paz no es ausencia de conflicto. Es profundidad en medio de cualquier circunstancia. Es esa sensación de que, aunque afuera haya ruido, adentro hay un centro que no se rompe, que no se mueve, que no se apaga. Y desde ese centro, observas la vida sin sentirte arrastrado por ella. Pero esta dimensión no significa que nunca más sentirás dolor. Sentirás. Pero lo sentirás sin perderte. El dolor ya no te destruye, te abre. La tristeza ya no te hunde, te suaviza. El miedo ya no te gobierna, te alerta. Las experiencias no te rompen, te transforman. Y tú, en lugar de resistirlas, las atraviesas con un nivel de conciencia que te permite ver la enseñanza detrás de cada movimiento. En 5D, la vida deja de ser un enemigo. Se convierte en un maestro. No lucha contra ti. Te invita. Te prepara.
Te moldea para que puedas recibir aquello que antes no hubieras podido sostener. Aquí también comprendes que nada ni nadie puede quitarte tu paz. Que tu poder ya no depende de lo que sucede, sino de cómo eliges vibrar ante ello. Comienzas a ver que no estás solo, que nunca lo estuviste, que la vida siempre te sostuvo incluso cuando tú creías estar cayendo. Muchos creen que 5D es expansión perpetua. Y sí, es expansión, pero no lineal. Es una danza, un movimiento, una respiración. A veces subes, a veces bajas, a veces te sientes completamente conectado, a veces vuelves a sentir la densidad. Pero a diferencia de antes, ya no te pierdes en esa densidad. Sabes regresar, sabes respirar, sabes centrarte, sabes soltar la historia para quedarte solo con la verdad. 5D no te eleva por encima de tu humanidad. La envuelve, la honra, la ilumina. Te enseña que puedes ser luz sin negar tus sombras, que puedes ser profundo sin dejar de ser sencillo, que puedes ser sensible sin volverte vulnerable en exceso, que puedes amar sin perderte, porque el amor deja de ser un acto hacia afuera y se convierte en un estado interno. Esta dimensión te enseña a ver la divinidad en lo cotidiano, en las manos que tocan, en los ojos que miran, en el silencio que acompaña, en la respiración que te sostiene, en los encuentros, en las pérdidas, en los cierres, en los comienzos. Todo tiene un orden, todo tiene un propósito, todo tiene un ritmo, y tú comienzas a caminar con ese ritmo, no contra él. En 5D, el alma recupera su voz, y tú, por primera vez, empiezas a escucharla sin miedo. Te vuelves más honesto contigo, más auténtico con los demás, más coherente en tus decisiones, más amoroso en tu presencia, más libre en tu forma de existir. Este capítulo no es una descripción de un ideal, sino el recordatorio de un estado que ya has sentido en momentos breves. Ese instante en que miraste el cielo y te sentiste en paz sin razón aparente. Ese abrazo donde dejaste de pensar por completo. Ese silencio donde te sentiste acompañado sin nadie al lado. Ese momento donde algo en ti dijo, así quiero vivir. Eso es 5D. La versión más clara, más suave y más verdadera de ti mismo. Y ahora, desde este espacio, estamos listos para avanzar hacia algo todavía más profundo, como moverte entre tus dimensiones sin perder tu esencia. Si estás listo, entramos al capítulo 4. Antes de continuar, si este viaje está resonando contigo y sientes que algo dentro de ti se está moviendo, te invito a suscribirte al canal. No es solo para no perderte los próximos capítulos, es para mantener viva esta conexión, este espacio donde tu alma encuentra palabras que quizá necesitaba desde hace tiempo. Así caminamos juntos, despacio, consciente, hacia lo más profundo de ti. Como se asciende en la vida real, moverse entre dimensiones sin perderse. Hay una verdad que pocos aceptan al principio del despertar: no vives en una sola dimensión. No estás anclado permanentemente en 3D, 4D o 5D. Te mueves entre ellas todos los días, a veces varias veces en una misma hora. No es un fallo de tu evolución. No es una señal de retroceso. Es la naturaleza misma de tu conciencia aprendiendo a desplegarse. Ascender, en la vida real, no significa quedarte fijo en una frecuencia elevada. Significa aprender a transitar tus capas internas con cada vez más claridad, sin perderte en ninguna, sin juzgarte, sin forzarte a hacer algo que todavía no puedes sostener de manera estable. Este capítulo existe para recordarte algo esencial: tu despertar es dinámico, no lineal, no perfecto, no rígido. Es una danza, un movimiento, una respiración del alma que sube, baja, se expande, se contrae, aprende, recuerda y vuelve a empezar. La primera clave para comprender este movimiento es reconocer las señales de cada dimensión. 3D se siente pesada, reactiva, urgente. 4D se siente mental, simbólica, analítica. 5D se siente presente, suave, amorosa. Pero ninguna es mala ni buena. Todas tienen un propósito. Todas son necesarias. Cuando reaccionas con enojo o defensa, vuelves a 3D.
Cuando empiezas a analizar lo que pasó, entras en 4D. Cuando eliges responder desde la calma o la comprensión, vibras en 5D. Así funciona. Así es el tránsito. Así asciendes, no evitando tus capas previas, sino integrándolas. La vida te ofrece constantemente situaciones que activan distintas dimensiones. Un conflicto puede llevarte a 3D en segundos. Un silencio profundo puede elevarte a 5D sin darte cuenta. Un pensamiento repetitivo puede atraparte un rato en 4D. Y nada de esto está mal. La maestría no es quedarte en la luz. Es moverte con conciencia. En esta etapa, empiezas a mirar tus cambios internos sin pánico. Ya no te asustas cuando vuelves a sentir la densidad. Ya no te juzgas cuando te descubres reaccionando. Ya no te engañas creyendo que deberías estar más elevado. Empiezas a reconocer que ascender no es dejar de ser humano. Es serlo con más conciencia. La verdadera evolución ocurre cuando comienzas a notar tus transiciones. Cuando identificas ese segundo exacto en que tu pecho se cierra. Cuando escuchas el pensamiento que intenta defenderte. Cuando reconoces que te estás contando otra vez la misma historia. Cuando sientes el impulso de controlar, pero eliges respirar. Cuando descubres que puedes regresar a tu centro sin luchar contra ti. Ese instante es oro puro. Ese instante es despertar real. La pregunta no es, ¿en qué dimensión estoy? La pregunta es, ¿desde cuál quiero responder? Porque aquí está la diferencia que transforma tu vida. No puedes evitar que una dimensión sea active, pero sí puedes elegir desde cuál responder. Puedes sentir enojo en 3D, reflexionarlo en 4D y responder desde 5D. Puedes sentir miedo en 3D, observarlo en 4D y abrazarlo desde 5D. Puedes sentir tristeza en 3D, comprender su raíz en 4D y permitir que se transforme en 5D. Ese movimiento consciente es ascensión. Pero para lograrlo, tienes que aceptar tus ciclos. No puedes pretender vivir siempre en presencia si no permites que tu humanidad se exprese. No puedes amar desde la unidad si no has atravesado el puente de tus creencias. No puedes mantener la calma del alma si no has sanado la urgencia del ego. Cada dimensión es un maestro distinto, y cada una te ofrece un mensaje que necesitas escuchar. 3D te enseña límites, seguridad y raíz. 4D te enseña claridad, discernimiento y observación. 5D te enseña amor, presencia y coherencia. Cuando comprendes esto, dejas de resistir tu densidad. Dejas de rechazar tu mente. Dejas de idealizar tu espiritualidad. Y empiezas a vivir desde una verdad más amplia. No eres solo una dimensión. Eres todas. Y el arte del despertar consiste en caminar entre ellas sin perder tu centro. El tránsito consciente comienza cuando empiezas a notar que te baja de dimensión. Una palabra mal dicha. Una expectativa rota. Una injusticia. Una pérdida. Un recuerdo. Un miedo inesperado. Todo eso puede llevarte de 5D a 3D en segundos. Pero ese descenso no es un fallo. Es información. Es un mensaje preciso que la vida te está enviando sobre algo que aún necesita ser atendido. La pregunta no es, ¿por qué volví a reaccionar? La pregunta es, ¿qué parte de mí está pidiendo ser vista? Este es el lenguaje del alma. Porque incluso la caída tiene propósito. Cada descenso te muestra un punto donde aún no hay paz. Donde aún no hay comprensión. Donde aún no hay integración. Y cuando lo ves con honestidad, puedes transformarlo. La transmutación ocurre cuando no huyes ni te juzgas. Cuando no intentas ponerte una máscara espiritual para evitar el dolor. Cuando aceptas que la emoción se activó por una razón más profunda. Cuando decides escuchar lo que esa densidad quiere decirte. La evolución no ocurre negando la sombra, sino iluminándola. Aquí también entiendes que ascender es un acto diario. No una experiencia extraordinaria. Ascender es respirar antes de reaccionar. Es elegir la verdad antes que la defensa. Es soltar la historia antes de que se convierta en cárcel. Es escuchar tu cuerpo antes de ignorarlo. Es sentir antes de maquillar la emoción. Es reconocer la herida antes de protegerla. Es amar incluso cuando duele. Es no abandonar tu centro por nada ni por nadie.
Ascender es un verbo cotidiano. Y en el movimiento diario empiezas a ver que 5 de no está lejos. No es difícil. No es inalcanzable. Surge en esos momentos donde eliges tu calma. Surge cuando decides no entregar tu poder. Surge cuando te detienes antes de repetir lo que ya conocías. Surge cuando sueltas la necesidad de tener razón. Surge cuando permites que la vida te sorprenda. Surge cuando no te cierras ante lo que no puedes controlar. La presencia es el acceso más directo a 5D. Y la presencia se cultiva en cada momento donde eliges estar aquí, ahora, sin anticipar, sin temer, sin huir. Otro aspecto esencial para moverte entre dimensiones sin perderte es la coherencia. Coherencia no significa perfección. Significa honestidad profunda entre lo que sientes, piensas y haces. Cuando tu ser está en armonía, tu energía se estabiliza. Cuando te contradices por dentro, tu vibración se fractura y vuelves a caer a dimensiones más densas. Por eso este capítulo te invita a algo simple y poderoso: escucharte. Escuchar tu verdad. Escuchar tus límites. Escuchar tus necesidades. Escuchar tus emociones sin etiquetarlas como buenas o malas. Escuchar el movimiento interno que quiere guiarte. Cuando te escuchas, es más difícil perderte. Cuando te escuchas, es más fácil regresar a tu centro. Cuando te escuchas, la vida deja de sentirse como un laberinto. Moverte entre dimensiones es un arte. Un arte que se aprende despacio, con paciencia, con intención. La vida te entrenará. Las situaciones te entrenarán. Las personas te entrenarán. Tu historia te entrenará. Y cuando menos lo esperes, un día descubrirás algo precioso. Ya no te pierdes como antes. Tu caída no es tan profunda. Tu confusión no es tan larga. Tu miedo no es tan dominante. Tu reactividad no es tan automática. Empiezas a vivir desde un nivel interno donde la expansión se vuelve más natural que el conflicto. Donde la paz dura más que el enojo. Donde el amor pesa más que el miedo. Donde la claridad llega antes que el juicio. Donde la calma se instala incluso sin que tengas que buscarla. Y entonces lo entiendes: ascender no es un destino. Es una forma de moverte por la vida. Y en este movimiento consciente, la siguiente capa del despertar se empieza a manifestar: el propósito del alma y lo que realmente viniste a hacer en este mundo. El despertar del alma, recordar tu propósito en un mundo denso. Hay un momento en el camino donde ya no te basta con comprenderte. Ya no te conformas solo con sanar. Ya no te llena simplemente sentir paz por instantes. Algo más profundo empieza a moverse dentro de ti. Algo que no viene de tu mente ni de tus emociones. Algo que viene de un lugar más antiguo, más esencial, más verdadero. Ese algo es tu alma despertando. El alma no despierta de un día para otro. No se revela con fuegos artificiales ni con señales ruidosas. Su despertar es íntimo, silencioso, casi tímido al principio. Comienza como una sensación: esto no es todo, yo soy más, hay algo que debo hacer, hay algo que debo recordar. No sabes explicarlo, pero lo sientes. Es un llamado, una vibración interna que te invita a mirar más allá de tu historia, más allá de tus heridas, más allá de lo que creías que era tu vida. El propósito no es una meta, no es un trabajo, no es una misión heroica. El propósito es una forma de vibrar. Es un estado interno donde lo que haces coincide con lo que eres. Y tu alma despierta cuando empiezas a buscar esa coherencia. Durante mucho tiempo viviste desde lo aprendido, desde expectativas ajenas, desde heridas no resueltas, desde obligaciones y roles que tomaste para sobrevivir. Y aunque en algún momento todo eso fue necesario, tu alma llegó a un punto donde ya no quiere sostenerlo. Cuando el alma despierta, lo viejo se vuelve estrecho. Lo que antes tolerabas, ahora te pesa. Lo que antes hacías por costumbre, ahora te incomoda. Lo que antes aceptabas, ahora te duele. Lo que antes callabas, ahora te grita desde dentro. Despertar el alma no es iluminarse, es dejar de vivir dormido. Y parte de ese despertar es reconocer que elegiste este cuerpo, esta historia, esta familia, este camino. No como castigo, sino como experiencia.
Elegiste la densidad para recordar la luz. Elegiste los desafíos para recordar tu fuerza. Elegiste tus heridas para recordar tu capacidad de transformarte. Elegiste tu vida para aprender a unir todas tus dimensiones. Cuando el alma comienza a despertar, aparece una claridad que no viene de la mente. Una certeza sin explicación lógica, pero con una profundidad que no puedes negar. Comienzas a reconocer lo que resuena contigo y lo que no. Lo que te nutre y lo que te drena. Lo que te expande y lo que te contrae. Lo que es tuyo y lo que solo sostenías por miedo o por lealtad. La lealtad es una de las cadenas más silenciosas que sostienen tu alma dormida. Lealtad a quienes fuiste. Lealtad a lo que prometiste cuando eras pequeño. Lealtad al personaje que creaste para sobrevivir. Lealtad a las expectativas de quienes te rodean. Lealtad al miedo que te mantuvo seguro durante años. Pero el alma no vive de lealtades. Vive de verdad. Y cuando despierta, te empuja suavemente hacia aquello que te pertenece. Hacia lo que te hace sentir en casa. Hacia lo que te conecta. Hacia lo que te da paz sin esfuerzo. Hacia lo que te despierta alegría sin razón. No siempre es un camino suave. A veces el despertar te confronta. Te quita lo que ya no te corresponde. Te separa de lo que jamás iba a crecer contigo. Te muestra la fractura en relaciones que ya no vibran en tu frecuencia. Te obliga a soltar identidades que ya no te representan. Te lleva a cuestionar decisiones hechas desde la necesidad y no desde la conciencia. El alma, cuando despierta, no destruye, ordena, acomoda, hace espacio para lo que sí es para ti. Y ese proceso requiere valentía, porque despertar el alma implica dejar morir partes de ti que ya no pueden sostener el camino que se abre delante. Implica decir adiós a historias que te definieron durante años. Implica reconocer que mereces algo más profundo que la supervivencia. Implica aceptar que la vida te está invitando a evolucionar. El propósito aparece primero como una intuición, un deseo suave, un susurro que dice, por aquí. No lo entiendes del todo, pero lo sientes. El alma siempre habla a través del sentir. La mente interpreta, pero el alma reconoce. Y para escucharla, tienes que hacer silencio. No un silencio externo, sino interno. Un espacio donde tu presencia sea más fuerte que tu ruido mental. Cuando entras en ese silencio, aunque sea por unos segundos, sucede algo sagrado. El alma toma la palabra. El lenguaje del alma es directo. No usa melodramas. No usa confusión. No usa lógica complicada. Habla con sensaciones, con señales suaves, con intuiciones que parecen pequeñas pero que cambian tu dirección completa. A veces se manifiesta como incomodidad. A veces como certeza. A veces como pérdida, a veces como deseo profundo, a veces como sincronicidad, a veces como una oportunidad que aparece en el momento exacto, a veces como un cierre que no puedes evitar. Tu alma sabe hacia dónde vas antes que tú. Para recordar tu propósito, primero tienes que permitir que el alma avance al frente de tu vida. No se trata de abandonar todo ni de tomar decisiones impulsivas. Se trata de vivir con honestidad. De preguntarte, ¿qué me hace sentir vivo, que me honra, que me conecta, que me expande, que me trae paz? El propósito no es una presión, es un recuerdo. Cuando el alma despierta, empiezas a ver señales donde antes veías casualidades. Empiezas a sentir claridad donde antes había confusión. Empiezas a tomar decisiones que nacen de tu interior, no de las voces externas. Empiezas a elegir caminos que te acercan a ti, no a versiones que otros esperan. El propósito no está en lo que haces, sino en cómo vibras mientras lo haces. Hay personas que viven su propósito criando hijos con amor. Otras lo viven escribiendo, sanando, enseñando, sirviendo, creando. No es la actividad la que importa, sino la coherencia interna desde la cual la realizas. El verdadero propósito es recordar quién eres. Y luego vivir desde ese recuerdo. En un mundo denso, lleno de ruido, exigencias y distracciones, el alma despierta cuando decides escuchar lo que vibra más allá de todo eso. Despierta cuando te atreves a dejar de vivir en automático.
Cuando te permites sentir en lugar de endurecerte. Cuando te atreves a decir que no a lo que te drena. Cuando te atreves a decir que sí a lo que te da vida. Cuando eliges la verdad, incluso si tiembla. Cuando eliges la paz, incluso si implica cambios. Cuando eliges la autenticidad, incluso si algunos no lo entienden. El propósito no te da seguridad inmediata. Te da dirección. Te da sentido. Te da fuerza. Te da luz. Te recuerda que tu vida tiene significado. Y cuando el alma despierta y reconoce su propósito, algo cambia radicalmente. Ya no necesitas que el mundo te valide. No necesitas aprobación para existir. No necesitas reconocimiento para sentirte importante. No necesitas controlar todo para sentirte seguro. Tu seguridad nace de tu coherencia. Tu fuerza nace de tu verdad. Tu dirección nace de tu alma. Este capítulo te invita a recordar que no viniste a encajar en un mundo dormido. Viniste a despertarte en él. Viniste a traer tu luz. Viniste a integrar tus dimensiones. Viniste a ser un punto de conciencia en medio de la densidad. Viniste a transformar tu vida desde adentro y, al hacerlo, transformar la vida de quienes te rodean. Tu alma ya está despierta. Te trajo hasta aquí. Y ahora quiere mostrarte la última etapa de este viaje. Integrar todas tus capas para vivir como un ser completo, humano y divino al mismo tiempo. Integrar tu multidimensionalidad, ser humano y ser luz al mismo tiempo. Hay un punto del camino donde entiendes algo que transforma tu manera de existir. No viniste a elegir entre ser humano o ser luz. Viniste a hacer ambas cosas al mismo tiempo. No viniste a negar tu cuerpo para encontrar a tu alma, ni a apagar tu sensibilidad para demostrar fortaleza espiritual. Tampoco viniste a escapar de la densidad ni a vivir suspendido en una frecuencia perfecta. Viniste a integrar. Integrar significa unir sin pelear, abrazar sin justificar, comprender sin huir de lo que aún duele. Integrar es el arte de sostener al mismo tiempo tu humanidad con todas sus imperfecciones y tu esencia con toda su grandeza. Es caminar consciente de tus dimensiones internas sin sentir que una invalida a la otra. Y es aquí, en esta etapa del viaje, donde por fin descubres que no tienes que convertirte en nada, solo recordar y habitar lo que ya eres. La multidimensionalidad no es un estado elevado de conciencia reservado para unos pocos. Es la estructura natural del ser humano. Todos vivimos en múltiples niveles al mismo tiempo. Todos sentimos densidad y expansión. Todos pensamos, intuimos, reaccionamos, observamos, amamos y tememos. La diferencia entre vivir dormido y vivir despierto no está en cuántas dimensiones experimentas, sino en cuánta conciencia llevas a cada una de ellas. Cuando integras, por primera vez dejas de dividirte internamente. Dejas de sentir que hay una parte de ti que debería desaparecer. Dejas de pelear con tu ego. Dejas de avergonzarte de tu pasado. Dejas de negar tus emociones. Dejas de intentar ser luz todo el tiempo por miedo a decepcionar a alguien, incluso a ti mismo. Y en ese instante, algo profundo se ordena dentro de ti. Tu humanidad no es un obstáculo. Tu luz no es una exigencia. Tu mente no es un enemigo. Tu ego no es una falla. Tu dolor no es un castigo. Tu sensibilidad no es una carga. Cada parte de tu ser tiene un propósito y un mensaje. 3 de Te da raíz. 4 de Te da claridad. 5 de Te da alineación. Tu cuerpo te da presencia. Tu ego te da identidad. Tu mente te da estructura. Tu alma te da dirección. Tu espíritu te da expansión. La integración es la cooperación interna de todas estas capas. Es cuando dejan de competir entre sí y empiezan a trabajar juntas. Es cuando ya no tienes que apagar una dimensión para vivir en otra, porque todas caben dentro de tu conciencia despierta. Integrar no significa eliminar tus sombras. Significa aprender a caminar con ellas sin dejar que tomen el control. Significa escucharlas sin obedecerlas. Significa reconocerlas sin alimentarlas. Las sombras no piden ser expulsadas. Piden ser reconocidas. Piden que entiendas lo que intentan proteger. Piden verdad, no castigo. Cuando integras, te vuelves más compasivo contigo. Dejas de exigirte perfección.
Dejas de lastimarte por sentir demasiado. Dejas de llamar retroceso a los momentos donde vuelves a tocar la densidad. Empiezas a ver que tu crecimiento no es lineal, que tu alma no se mueve en rectas, sino en espirales, que cada regreso a una vieja emoción es, en realidad, una oportunidad para mirarla con más conciencia que la vez anterior. La integración también implica reconciliarte con tu historia, reconocer que no eras consciente antes, que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías, que actuaste desde patrones que en su momento te protegieron, que las heridas que hoy quieres sanar fueron tus herramientas de supervivencia durante años, y que la vida nunca ha sido un error, sino un aprendizaje continuo que ahora, con tu nueva conciencia, se ilumina completamente. Cuando integras, ya no repites viejas narrativas. Dejas de decir yo soy así y empiezas a decir yo aprendí a ser así, pero puedo transformarlo. Dejas de decir esto me define y empiezas a decir esto me enseñó. Dejas de decir me destruyó y empiezas a reconocer me abrió. La integración te devuelve el poder de reinterpretar tu vida desde la sabiduría y no desde el dolor. Uno de los mayores actos de integración es permitirte sentir sin perderte. Sentir no te baja de dimensión. Reprimir sí te baja. Sentir enojo, tristeza, miedo o frustración no significa que perdiste tu expansión. Significa que tu humanidad está activa y necesita ser acompañada por tu conciencia más elevada. Cuando sientes y observas, integras. Cuando sientes y te juzgas, te fragmentas. La integración también se muestra en tu manera de relacionarte. Antes reaccionabas desde tus heridas. Ahora respondes desde tu verdad. Antes buscabas aprobación o protección. Ahora buscas conexión y presencia. Antes necesitabas controlar. Ahora permites que la vida tome forma sin quebrarte por dentro. En tus relaciones, integrar significa no usar tu espiritualidad para evitar conversaciones necesarias, pero tampoco usar tu dolor como arma. Es hablar con claridad sin herir. Es poner límites sin cerrarte. Es ser honesto sin perder sensibilidad. La madurez espiritual no está en no sentir, sino en no destruir mientras sientes. Otro aspecto profundo de la integración es entender que el propósito no se vive solo en los momentos elevados. También se vive en lo cotidiano. Integrar es lavar los platos con presencia. Es caminar sintiendo el contacto real con el mundo. Es respirar con honestidad en medio del caos. Es tomar decisiones pequeñas desde tu centro. Es no traicionarte en tus elecciones diarias. Es vivir desde la coherencia incluso cuando nadie te ve. La integración te vuelve completo. No perfecto, completo. Capaz de sostener tu luz sin negar tu sombra. Capaz de sentir tus emociones sin perder tu eje. Capaz de pensar con claridad sin dejar que la mente te domine. Capaz de responder con amor incluso cuando la vida te presiona. Y aquí surge un descubrimiento aún más profundo. Cuando integras tus dimensiones, te vuelves un espacio seguro para ti mismo. Ya no necesitas huir. Ya no necesitas esconderte. Ya no necesitas protegerte del mundo como antes. Porque ya no eres un ser dividido, fragmentado, disperso. Eres alguien que habita plenamente su cuerpo, su mente, su alma y su espíritu. Tu energía se vuelve estable. Tu presencia, más poderosa. Tus decisiones, más limpias. Tu percepción, más fina. Tu intuición, más clara. Tu propósito, más evidente. Integrar tu multidimensionalidad no te aleja del mundo. Te permite vivir en él con más fortaleza interna y más suavidad externa. Te hace comprensivo con quienes aún no han despertado. Te hace paciente con quienes viven atrapados en el miedo. Te hace compasivo con quienes todavía reaccionan desde su dolor. Porque tú también estuviste allí. Y sabes lo que se siente. Integración es libertad. Es madurez espiritual. Es expansión anclada. Es luz con raíces. Es conciencia encarnada. Y cuando llegas a este punto, la vida deja de sentirse como un proceso que necesitas corregir. Empieza a sentirse como un camino que puedes habitar sin miedo. Este capítulo te prepara para el cierre más profundo del viaje, un recordatorio final de que no asciendes escapando de tu existencia,
sino amándola, honrándola y caminándola con conciencia. No asciendes dejando la tierra, asciendes amándola. Hay un instante, justo al final del viaje, donde comprendes algo que no te cabía en el cuerpo al inicio. Un entendimiento silencioso, suave, profundo, que se posa sobre tu conciencia como una verdad que siempre estuvo allí, pero que solo ahora puedes sostener. La revelación no es espectacular. No aparece con luces ni con visiones. Llega como llega el amanecer, despacio, inevitablemente, sin pedir permiso. Ese entendimiento es este. Tu despertar nunca se trató de escapar. Nunca se trató de elevarte por encima de tu vida. Nunca se trató de convertirte en alguien perfecto, inalcanzable o siempre iluminado. Se trató, desde el principio, de regresar a ti, de habitarte, de amarte, de comprender tu existencia desde un nivel que ya no te fragmenta, que ya no te divide, que ya no te pelea por dentro. Ascender no es abandonar la tierra. Ascender es aprender a caminarla con conciencia. Es amar tus días simples. Es honrar tu historia. Es abrazar tus contradicciones. Es sentir, incluso cuando duele, sin perder tu centro. Es vivir desde un lugar donde todo lo que eres, cuerpo, mente, alma, espíritu, encuentra un abrazo interno. Llegaste a este punto porque fuiste valiente, porque elegiste mirar donde antes evitabas, porque escuchaste la voz interna que decía, esto puede ser diferente. No fue la vida la que cambió primero. Fuiste tú. Fuiste tú quien decidió despertar, aun cuando no sabías exactamente qué significaba. Fuiste tú quien siguió adelante cuando la incomodidad se volvió intensa. Fuiste tú quien cruzó la densidad, la mente, el puente y el corazón. Y ahora, aquí, ya no necesitas correr hacia ningún lado. Has llegado al punto donde puedes respirar sin miedo a desaparecer. Estás presente en tu propia existencia. Estás anclado y expandido al mismo tiempo. Este epílogo es un recordatorio, no una despedida. Porque lo que descubriste en este viaje no termina con las palabras. Comienza con tu vida. El despertar no es un evento. Es una forma de mirar. Una forma de sentir. Una forma de escuchar lo que vibra dentro antes de responder a lo que sucede afuera. Y ahora, tú puedes hacerlo. Puedes escuchar la emoción sin dejar que decida por ti. Puedes observar tu mente sin obedecerla ciegamente. Puedes notar cuando tu ego quiere protegerte y responder desde la conciencia en lugar del miedo. Puedes descender a tu cuerpo cuando la ansiedad te quiera sacar de tu centro. Puedes elevarte a tu alma cuando el mundo exterior sea demasiado ruidoso. Eso es ascender. Ese es el verdadero despertar multidimensional. La vida seguirá presentándote desafíos. Habrá días densos y días ligeros. Habrá momentos donde te sentirás más humano que nunca, y otros donde la luz de tu conciencia será tan natural que parecerá que siempre estuvo allí. Pero la diferencia es que ahora ya no te perderás. Porque ahora sabes regresar. Sabes respirar. Sabes observarte. Sabes acompañarte. Sabes sentir sin derrumbarte. Sabes amar sin desaparecer. Sabes soltar sin huir. Sabes sostener tu propia luz aún en medio de la oscuridad. Tu multidimensionalidad ya no es un concepto. Es tu estructura. Es tu realidad. Es tu brújula. Todo lo que aprendiste aquí vive dentro de ti. La raíz de 3D. El puente de 4D. La presencia de 5D. La fuerza de tu alma. La expansión de tu espíritu. La sabiduría que se despertó en tu cuerpo. La claridad que se activó en tu mente. La coherencia que se encendió en tu corazón. Este viaje no te hizo alguien nuevo. Te permitió recordar lo que siempre fuiste. Y ahora, al cerrar este audiolibro, no cierres nada dentro de ti. No apagues lo que se encendió. No regreses a la vida automática que ya no resuena con quien eres ahora. No vuelvas a traicionarte por miedo, por costumbre o por lealtad a lo que ya trascendiste. Estás listo para vivir desde un lugar más honesto, más consciente, más estable, más amoroso, más tú. La vida no quiere que seas perfecto. Quiere que seas verdadero. Quiere que seas presente.
Quiere que estés despierto dentro de tu propia experiencia humana. Y cuando la vida te mire, cuando las situaciones parezcan repetirse, cuando sientas que tu conciencia tiembla, recuerda esto. No estás retrocediendo. Estás refinando. Estás integrando. Estás despertando en espiral, no en línea recta. Cada caída te muestra un punto que merece más luz. Cada emoción te recuerda que sigues vivo. Cada duda te invita a regresar a tu sabiduría interna. Cada silencio te abre espacio para escuchar a tu alma. Y cada decisión consciente que tomas te acerca más a tu centro. No asciendes dejando la tierra. Asciendes habitándola de forma diferente. Asciendes cuando caminas con los ojos del alma en un mundo que antes solo mirabas desde la mente. Asciendes cuando eliges responder desde tu verdad. Asciendes cuando te abres al amor incluso cuando tienes miedo. Asciendes cuando te honras. Cuando te escuchas. Cuando te cuidas. Cuando te sostienes. Cuando decides no abandonarte jamás. Este viaje no termina aquí. Apenas empieza la parte más importante, vivirlo. Así que ve, camina con calma, respira con profundidad, siente con honestidad, ama con presencia, y recuerda cada día lo que aprendiste. Eres un ser amplio, multidimensional, profundo, lleno de luz, con raíces fuertes y alma despierta. Cuando todo se vuelva confuso, vuelve a ti. Cuando todo se vuelva pesado, vuelve a ti. Cuando todo se vuelva incierto, vuelve a ti. Tú eres tu hogar. Tú eres tu guía. Tú eres tu luz. Y la vida, siempre, caminará contigo. Si este viaje tocó algo dentro de ti, si te ayudó a recordar una parte de tu verdad o te acompañó en un momento donde necesitabas luz, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más caminos, más palabras y más espacios hechos para sostener tu alma mientras sigues despertando. Sigamos caminando juntos, con conciencia, con calma y con honestidad. Lo que viene también merece ser escuchado contigo presente.